Buenos días, familia Fe. Estamos una vez más con ustedes y es de gran gozo estar aquí para compartir este tiempo devocional, tener un poco de lectura de la palabra, un poco de oración y buscar el consejo de Dios. De pronto, saber que el Señor cada mañana tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. Amén. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Damos la bienvenida a este tiempo devocional a aquellos que pertenecen a la iglesia, pero también a aquellos que se conectan por primera vez. Les damos hoy la bienvenida. Esperamos que el Señor hable en nuestros corazones. Sabemos que su palabra en nuestra vida nunca volverá vacía. Entonces vamos a disponernos todos a orar y que sea el Señor en esta mañana guiándonos en un buen consejo. Entonces, dispongámonos para orar. Padre, te alabamos, Señor, te damos honor, te damos gloria, te damos alabanza, Padre. Pedimos que tu presencia, Señor, esté en medio de nosotros, que tu dulce espíritu nos guíe en todo lo que vamos a hablar, Señor. Te pedimos esta mañana, habla en nuestros corazones, habla el corazón de aquella persona que se conecta, oh, poderoso Dios, que seas tú obrando en nuestros corazones, que podamos ver, precioso Dios, la palabra tuya, Señor, dando fruto en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares, Señor, que todo lo que tú hables a nuestro corazón pueda ser colocado por obra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, este tiempo está en tus manos, Señor. Creemos, bendito Dios, que lo mejor de Dios está por venir aún, Señor, para cada hogar y cada familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, iglesia. Bueno, el tema que tenemos para compartir es acerca de joyas. La palabra nos habla de pronto cómo Jesús es la perla de gran precio, ¿verdad? La Biblia nos habla en las parábolas cómo Jesús compara el reino de los cielos con una perla de gran precio. Pero también Él nos habla en la Biblia en Malaquías. Vamos a leer el texto para ver cómo también somos joyas para el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Malaquías 3, 17 y 18. Dice la palabra, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Entonces, como decía el pastor, acá hay una palabra clave que de pronto es el título que hemos querido tomar para este tiempo y dice, serán para mí especial tesoro. Vamos a hablar cómo nuestras vidas para Dios son referenciadas o Él las compara como esas piedras preciosas. Amén. Sí, y pues como tesoro, cuando hablamos de tesoro, pues tenemos el concepto, un tesoro son cosas valiosas, son oro, perlas y todo lo que tiene un gran valor, ¿verdad? Y como joyas, nosotros para el Señor realmente sabemos que una joya, una esmeralda, un diamante, cualquiera de estas piedras preciosas que tienen gran valor, esto no se encuentran fácil. Son piedras que son talladas en lo profundo, bajo presión. Y cuando se encuentra un diamante no se encuentra listo para colocar en un anillo o en un collar. Un diamante necesita un proceso. El diamante necesita ser procesado. Siempre van a encontrar un diamante y se llama en bruto. Una esmeralda la van a encontrar en bruto. ¿Por qué? Porque para llegar a ser esa joya, para llegar a valer, alcanzar el precio, cada una de estas piedras tiene que ir a las manos de un joyero y ser recortada, ser pulida, ser tallada para lograr un precio. Vuelvo de pronto a equiparar cuando Jesús compara el reino de los cielos con una perla de gran precio, que dice que un mercader encuentra una perla de gran precio y él vende todo para poder comprar esta perla. Y encontrar el reino de los cielos para nosotros debería ser igual. Cuando nos encontramos con el reino de los cielos, cuando encontramos los méritos de Jesús, alcanzamos a conocer a Jesús, nos habla de darlo todo por esa perla de gran precio. Y
Cuando nosotros vemos acerca de la palabra que habla de estos tesoros escondidos, que habla de la perla de gran precio, nosotros nos damos cuenta que también en este versículo que estamos leyendo aquí en Malaquías, Dios nos llama joyas, o sea que Él nos encuentra. Yo veía aquí como dice la palabra que Él escoge de lo vil y menospreciado, ¿cierto? Entonces Él nos encuentra a nosotros como algo vil o menospreciado, pero nos convierte en joyas. De tal manera dice que cuando Él venga, Él va a recoger a las joyas. ¿Por qué? Porque si tú te dejas procesar, si llegas a las manos del Señor, pero pasas el proceso, te dejas pulir, dejas que en las manos de ese joyero que es Jesús te pula, te dé ese precio, ese valor, quite lo que no sirve en la vida, quite lo que no es de valor en tu vida. Eso va a hacer que brille lo que vale en ti, lo que hay dentro de ti, esos valores, esos pensamientos, la calidad de persona que hay dentro. Dentro de cada vil y menospreciado que Jesús encuentra, hay grandes valores, hay méritos para alcanzar el cielo. Y estas son las piedras que Jesús viene a buscar. Cuando la Biblia dice que se lanzará la red, y se va a recoger, pero después se va a hacer a un lado y los peces que sirven van a volver al mar y los otros peces, los que sirven van a ser tomados. Es lo mismo que está hablando aquí el versículo 18, donde dice, entonces os volveré, y dice, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Ahí entonces va a estar la diferencia y el Señor le dará diferencia a las joyas de valor, o tal vez si por el contrario no nos hemos dejado trabajar, pulir por el joyero y seguimos siendo tal vez un diamante en bruto o una piedra de poco valor porque no nos hemos dejado procesar. Algo de pronto especial es en la característica que tiene un tesoro. Y en la característica del tesoro habla que está constituido por metales, ¿verdad? Por piedras preciosas, por joyas, monedas. O sea, realmente el tesoro lo constituye algo de gran valor. Me identificaba de pronto con esto acerca de que ese tesoro está constituido por metales, porque muchas veces en nuestra vida algo que tiene el metal es que es resistente. Algo que tiene el metal es que soporta, como decía el pastor, estos procesos. Y realmente hay una palabra clave en el texto de Malaquías y es que nos dice, y serán. Entonces, si nosotros vemos en qué tiempo está el verbo, el verbo está en un tiempo futuro. El Señor no dijo, y ya son, sino y serán. Y entre el que Dios nos escoge, como lo dice su palabra, que nos escogió desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y el momento de llegar a ser esa piedra preciosa, de ser ese tesoro delante de Dios, hay un camino. Y en ese camino hay un proceso que requiere de nuestra disposición, porque Dios ya ha hecho una parte, Él tiene el anhelo de que sus hijos lleguen a ser esas piedras, esas joyas, esos tesoros, es el anhelo del corazón. Entonces nosotros, mis hermanos, iglesia y aquel que se ha unido esta mañana a este devocional, es un reto para nosotros también tener en nuestro corazón el anhelo que tiene Dios. El anhelo de Dios es que nosotros lleguemos a ser esa piedra preciosa. Pero el anhelo de nuestro corazón debe unirse al anhelo del Padre, que nosotros también deseemos llegar. Y esto nos habla de ese proceso de carácter, donde nuestro carácter va a hacer que nosotros podamos permanecer y resistir el proceso. En Primera de Pedro el Señor nos habla acerca de eso. Dice que así como el oro es probado por el fuego, es necesario que nosotros también estemos en diversas pruebas. Entonces la idea es que nosotros, como es alinearnos al propósito de Dios y llegar a ser ese tesoro para Dios. Así, me trae, pastor, a la memoria ahorita la historia de Pedro. Cuando Pedro se encuentra con el Señor, Pedro era lo que tú dices, una piedra, pero en bruto. Era un metal, tal vez que le faltaba la lija. Era un metal que tal vez faltaba la palabra de Dios, como lo dice, que nos acusa, que nos da un brillo especial. Faltaba todo esto en Pedro. Pero cuando Pedro se dispone, pasa su proceso, porque recordemos que el carácter va a ser lo que nosotros podamos hacer, que nosotros podamos resistir esos días, buenos, malos y no tan buenos. Entonces vemos un Pedro que se encuentra con el Señor Jesucristo, no había sido pulido, él no era aún
ese tesoro de gran valor, pero se deja moldear y vemos cómo termina la historia con un Pedro moldeable, con un Pedro dando fruto, con un Pedro con un carácter sometido al Señor. Y en estos tiempos, iglesia, debemos nosotros ocuparnos de lo que nos toca a nosotros. Y es ese carácter sometido a Dios, ¿para qué? Para que cada uno de nosotros podamos llegar a ese final de los tiempos, como dice Malaquías. Vendrá el día que el Señor nos llame, vayamos a su presencia, seamos arrebatados de alguna de las maneras. Pero ¿cómo nos irá a contar al Señor? Como piedras, piedras preciosas, como tesoros. Y es de pronto, pastor, una invitación esta mañana a reflexionar en eso. Si el Señor hoy pudiera, si el Señor hoy nos examinara y Él nos respondiera, ¿qué tan precioso está haciendo nuestros pensamientos? ¿Qué tan preciosa está haciendo nuestro actuar? Nuestra vida, ¿qué tan preciosa está haciendo delante? ¿Cuánto agrada a Dios nuestras conversaciones, nuestros pensamientos? Porque eso hará que nosotros hagamos la diferencia en el reino de los cielos. Entonces es una gran invitación esta mañana. Amén. Nosotros Todos los hombres de la Biblia pasaron un proceso. Todos los hombres ejemplares, esos que admiramos, esos de los que leemos, fueron procesados. Pedro fue una joya de gran precio. Pablo llegó a ser una joya de gran precio. Y todo aquel que se acercó a Jesús y se dejó procesar, llegó a ser una joya. Y tú y yo debemos trabajar por ello. Tú y yo debemos enfocar nuestra vida en dejarnos procesar por el Señor. Y téngalo por seguro que Él no va a hacer nada que no nos convenga. No va a hacer nada que nos haga mal. A veces hay que llorar, a veces hay que pasar un poco tiempos estrechos, pero todo eso es parte del ser pulidos y de lograr ser esas joyas para cuando el Señor venga y quiera recoger su especial tesoro. Iglesia, necesitamos ser especial tesoro para el Señor. Necesitamos ser esas joyas que Él quiere recoger en su venida. Amén. 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 Oremos para terminar nuestro tiempo de devocional. Yo le invito a que usted reflexione sobre esta palabra. Padre, te bendecimos. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque, como está escrito en el libro de Jeremías, Señor, los pensamientos que tú tienes acerca de nosotros, Padre, son buenos, son pensamientos de bien y no de mal, Señor. Mira, tú hablas de tu pueblo como un gran tesoro, Señor. Y esta mañana el anhelo de nuestro corazón, Padre, es pedirte que tú nos ayudes. Dulce Espíritu Santo, ayúdanos, Padre, a dar ese fruto, a ser transformados, a ser renovados, para que el día, Señor, cuando tú regreses una vez más, cuando tú llames a tu iglesia, Señor, tú puedas encontrar en nosotros, Señor, esos tesoros que un día tú mismo sembraste en nosotros. Padre, ayúdanos, danos fortaleza, afirma nuestro carácter, arráiganos en tu palabra. No permitas, Padre bueno, que nuestro pie se resbale, se desvíe, Señor, sino ayúdanos a mantener firmes, Padre, porque está escrito en tu palabra que el que resiste hasta el fin, este será el que recibe esos tronos, esas riquezas en gloria en los cielos, Padre. Hoy oramos por firmeza, oramos por un carácter, Señor, formado, oramos por dominio propio, bendito Rey, que sobre todo podamos, Padre, dar el fruto, ese fruto que tú esperas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Iglesia, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este tiempo y muchas bendiciones. Dios le bendiga, familia. Hasta una próxima vez.